La entrevista. Hoy efectivamente es un día que no podemos dejar de lado, sobre todo por lo que significa para nuestro país el tema de la desaparición forzada. Y voy a platicar con el maestro Michael Chamberlain sobre este tema. Mi querido Michael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gusto saludarte. Igualmente, siempre honrado de platicar contigo este tipo de temas, mi querido Michael. Pues yo la primera pregunta que te haría, y más que pregunta, es pedirte tu lectura. ¿En qué momento nos encontramos cuando hablamos de desaparición forzada? ¿De qué tamaño es este problema? Llevamos años hablando. Recuerdo bien cuando se puso, no quiero decir de moda porque me parece una palabra muy banal, pero que se puso sobre la mesa en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y cuando nos decían es que desaparecen aquellos que están o aquellas que están ligados o ligadas con el narco. Y poco a poco va creciendo y nos topamos con una realidad que muchas personas inocentes, muchas personas que no tenían nada que ver, muchas personas que son víctimas incluso de violencias de Estado, son desaparecidas o desaparecidos. ¿Cómo nos encontramos en este marco, mi querido Michael? Déjame explicarlo de dos maneras, Jesús. Uno es cuantitativamente y el otro es cualitativamente. Cuantitativamente estamos hablando de más de 105,000 personas que permanecen desaparecidas, de un total de 250,000, un cuarto de millón de personas que en algún momento estuvieron desaparecidas. De las que aparecieron, la mayoría, un 70-75%, a ser encontrado muertas. Y repito, hay 105,000 que no han aparecido. En el sexenio de Felipe Calderón se registraron alrededor de 25,000. Estos se acumularon a los de Peña Nieto, más o menos llegó la cifra alrededor de los 60. Y ahorita estamos arriba de los 100,000. Es una crisis humanitaria que no se puede entender, y esto lo ha dicho Naciones Unidas, en un país que se considera no estar en guerra. Hay que considerar que en el último año, Jesús, ha habido un promedio de 27 personas desaparecidas cada día. 27 personas cada día. Y esto opaca cualquier esfuerzo que haga el gobierno federal o los estados en la localización de estas personas desaparecidas, porque se nos acumula y nos atrofia la capacidad de poder encontrar a todos los desaparecidos. Ya no hablemos de hacer justicia. Hay solamente 36 sentencias federales en materia de desaparición y el resto de los casos siguen en una integración, siguen en investigación. A nivel estatal también hay muy pocas sentencias. Tenemos una impunidad de arriba del 90%. Y lo que dice el Comité de Desapariciones es que la desaparición en México se ha vuelto el crimen perfecto. Es decir, no hay manera de resolverlo, no hay manera de detenerlo. Cualitativamente, Jesús, esto ha sido una manera históricamente de sembrar terror en las comunidades. Algunos han manejado la hipótesis en ciertos casos de que se trata de gente que estuvo en el lugar equivocado como falsos positivos, gente que venía de un estado donde un cártel distinto controlaba y entraba a los terrenos del cártel enemigo. Hay otros tantos casos que tienen que ver con el tráfico de personas, el reclutamiento de menores, el tráfico sexual, de redes de prostitución. Y básicamente es la respuesta, déjame resumirlo así, es la manera que tiene el crimen organizado de sembrar terror, controlar los cuerpos, controlar los territorios, y hoy lo que estamos viendo es incluso el control hasta de los mercados. Bueno, la desaparición es un dispositivo que hace que la gente obedezca. Y ahí estamos, ahí en una situación que no hemos sabido cómo resolver, más allá de atender las cuestiones de identificación forense. Y ha urgido el Comité de Desapariciones, después de su visita a México, en la necesidad de generar un plan nacional de prevención y contra la impunidad. Eso es el gran reto que tenemos
en este país. Oye, Michael, tú en tu columna en rompeviento.tv, que le recomiendo a toda la audiencia de verdad que le eche un ojo, haces una definición muy interesante. El tema de Ayotzinapa, por supuesto, es un tema que está ahí, es un tema que se ha discutido mucho, pero me llama mucho esta atención, crimen de Estado desde el poder, crimen de Estado que desde el poder se ignora de manera deliberada. Ayotzinapa nos marca, pero está en este conjunto de lo que nos describías precisamente, de un crimen de Estado como tal. Efectivamente, Jesús, no podemos negar que ha habido avances importantes en el caso para, bueno, desenmascarar aquella verdad histórica y para entender un poco más de lo que pasó esa noche en Iguala, pero no ha sido suficiente y esto lo han señalado muchos organismos, muchos colectivos y organizaciones de derechos humanos civiles. Ayotzinapa no se puede entender por sí solo. Y me parece que llamarle crimen de Estado, lo cual yo coincido, pero solamente para señalar que hubo funcionarios involucrados, me parece que se queda corto. No sé si me explico. Sí, El sí, sí. presidente dice que unos malos funcionarios y no las instituciones. Y justo este es el problema de la ceguera que tenemos, Jesús, desde hace 3 sexenios. El no mirar de qué manera las instituciones sí están dispuestas para que se cometan estos crímenes. No hablemos del involucramiento, solo del involucramiento de cuerpos de seguridad, tanto de la policía local, estatal, el ejército, en su momento la policía federal, sí en el caso de Ayotzinapa, pero en todos los demás casos, Jesús. Y además la labor, la permisividad que hace que las fiscalías dan a que se cometa el crimen justo porque no investigan. La impunidad es tan alta que ese es un permiso para cometerlo. Y eso no lo hemos resuelto. Creamos instituciones extraordinarias para búsqueda, para atención a víctimas y no resolvemos el problema de la justicia. Y con eso estamos permitiendo que esto siga ocurriendo. Pero además, Jesús, el crimen de Ayotzinapa se da en un contexto generalizado de desapariciones en el estado de Guerrero, ya no digamos en el país. Había más de 3,000 desaparecidos antes de Ayotzinapa y después de Ayotzinapa se han ido acumulando miles, miles y miles más. Acordémonos que a los pocos días de Ayotzinapa, los otros familiares crearon el colectivo de los otros desaparecidos para señalar que no era el único caso y que ellos también merecían ser atendidos. Mientras el Estado no quiera entender el contexto generalizado de cómo operan estas bandas, de cómo están involucradas con las instituciones, no en el 2014, hasta la fecha, y por eso se siguen cometiendo estos crímenes, no vamos realmente a descubrir hasta dónde llega el crimen de Estado. Todavía estamos lejos de eso. Oye, finalmente, mi querido Michael, ya para concluir esta interesante charla, ahorita que mencionabas precisamente el crimen de Estado, la corrupción de las autoridades, de repente uno dice, ¿quién gana con todo este caos? ¿Quién gana con todo ello? Mencionabas un tema que de repente creo que nos falta más a los periodistas profundizar, el control social a través del miedo, el control social de las comunidades a través de la violencia como tal. Se lucra Jesús, se lucra con los cuerpos, se lucra con la muerte, porque de alguna manera reditúa, de una manera u otra reditúa económicamente para los grupos criminales. Si tú no, ahora lo estamos viendo, ustedes lo han reportado en el caso, por ejemplo, de Chilpancingo, pero esto pasa en muchos lados del país. Si tú no me compras el pollo a mí, te desaparezco. ¿No? Tan sencillo como eso. Y la vida cuesta ya no pocos miles de pesos o menos hoy en día en todas estas entidades. La desaparición es un dispositivo para que la gente obedezca al crimen y el crimen está imponiendo la ley y lo que estamos dejando es que desaparezca la posibilidad de la convivencia pacífica y el Estado de Derecho. Mi querido Michael Chamberlain, siempre es un placer platicar contigo aquí en La Octava. Te agradezco mucho, Jesús. Un abrazo. Igualmente. Y seguimos con este tema. Voy ahora a Guerrero.